La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es tu fallo en la Matrix más espeluznante o algo inexplicable que te haya pasado en la vida? Recuerdo que era bastante joven, de unos 9 o 10 años, y estaba en el aparcamiento de un pub en Inglaterra Southend. Recuerdo haber visto a alguien adolescente en la ventana de una casa mirando el aparcamiento. Me saludaron y sentí que los conocía de alguna manera. Mis padres me preguntaron a quién estaba saludando y les dije que solo a una señora en la ventana de allí. No pensé mucho en ello. Avanzamos. 10 años. Estaba en la nueva casa de mi abuela. Recuerdo entrar a su habitación, cosa que nunca me permitieron hacer, y dirigirme a la ventana. Luego me di cuenta de que estaba en la casa mirando ese mismo estacionamiento y recordando esa interacción años antes. Entonces, una niña de unos 9 o 10 años, que estaba en dicho estacionamiento, me saludó y yo le devolví el saludo. Sentí que la conocía. No pude explicarlo y nunca se lo conté a nadie. ¡Me asustó! Cuando era adolescente, mi familia vivía en una gran casa de ladrillo de 115 años de antigüedad. Ocurrieron muchas cosas espeluznantes, pero una noche, cuando me dirigí a la cama, la puerta entre la cocina de la primera planta y las escaleras del sótano se cerró de golpe con un estruendo. Tenía un sonido único que reconocí inmediatamente como la puerta de la cocina o sótano. No había ventanas abiertas que pudieran haber provocado una corriente de aire. Nuestro perro estaba dormido en el segundo piso. Yo estaba en el segundo piso. Mis padres dormían en el ático del tercer piso. Había sido convertido en dormitorio principal. Ninguno de nosotros podría haber cerrado la puerta. Yo, aterrorizado, me armé de valor para ir a investigar, llevando mi hilarantemente pequeña navaja de bolsillo para protegerme. Mientras bajaba las escaleras, encendí todas las luces. Cuando llegué a la cocina, la puerta estaba completamente abierta. Aún más asustado, volví corriendo a la cama dejando las luces encendidas. 1 minuto o 2 después, escuché un claro "Ok, ok", desde abajo. Me acosté en la cama y estaba dispuesto a aceptar mi muerte finalmente. De alguna manera me siento dormido. Y por la mañana estuve allí abajo, me desperté antes que mis padres y mi perro, y descubrí que todas las luces estaban apagadas y que la puerta del sótano se había cerrado nuevamente. Extraño, pero feliz. Hace unos 5 años, en noviembre, perdimos a nuestra perra por culpa del cáncer. Era la perra con la que habían crecido mis hijos, y todos la querían. En la siguiente Navidad, al final del día de regalos, comida y familia, mientras recogía, encontré una pequeña figurita de peltre con forma de perro sobre la repisa de la chimenea. Pregunté a todos los que habían estado en casa ese día si la habían dejado allí. Nadie lo había hecho. Bueno, extraño, pero lo tomé como un buen presagio. Cuando mi hijo mayor regresó a la universidad al final de las vacaciones de Navidad, me preguntó si podía llevarse la figurita para recordar a su perra. Por supuesto, le dije que si en 1 o 2 semanas más tarde, mientras recogía la casa, ahí estaba la figurita otra vez. Llamé a mi hijo y le dije, ¿te has olvidado la figurita del perro? Él respondió, no me la he olvidado. La tengo delante de mí, en mi escritorio. Había encontrado una segunda figurita. Una vez más, nadie sabía nada al respecto. No tengo ni idea de cómo, pero todavía las tengo guardadas en una estantería. Hace aproximadamente 1 año, mi primo y yo visitamos Los Ángeles. Estábamos conduciendo usando Google Maps y después de perder nuestra tercera o cuarta salida, juramos que ambos lo escuchamos suspirar fuerte antes de que nos desviara. Nos asustamos y nos aseguramos de que nuestra conducción fuera precisa durante el resto del viaje. El resto del viaje allí, si nos perdíamos alguna de nuestras salidas o giros, siempre nos disculpábamos con Google. Así que con suerte ella sabría que solo éramos idiotas y no imbéciles. Quité un cuadro de la pared durante una limpieza a última hora de la tarde. Lo guardé y volví a la pared para ver un cuadro nunca antes visto en el mismo lugar. Me dio escalofríos. Esto ocurrió alrededor de 1991 y es medianoche. Estoy de pie en el salón de mi hermana y debe de haber luna llena, porque aunque es alrededor de la 1 de la madrugada y las luces están apagadas, puedo ver con claridad. Hay un bol con granos de palomitas en el fondo, en el suelo, delante del televisor, y algunas cintas VHS alquiladas apiladas cerca. Oigo un ruido y me giro para ver al labrador retriever de mi hermana,
que normalmente es muy amistoso, con aspecto de Tsuyo, con los colmillos al descubierto, gruñendo y el pelo erizado. De repente, hay un destello de luz brillante y me despierto como si hubiera caído de una gran altura sobre la cama. Pienso, ¿qué sueño más raro? Al final, vuelvo a dormirme y por la mañana llamo a mi hermana para contarle la historia, pero ella se me adelanta y me cuenta lo extraño que ha pasado durante la noche. Se despertaron con el sonido del perro gruñendo alrededor de la 1 de la madrugada. Su marido pensó que había un intruso en la casa, cogió una pistola y fue a buscar al perro. Ella estaba de pie en el salón, gruñendo en medio de la habitación. No vio a nadie, así que encendió la luz. No había nadie allí. El perro dejó de gruñir al instante y se dirigió a su cama como si nada hubiera pasado. Revisó la propiedad y volvió a la cama. Hablamos un poco y descubrí que habían visto algunas películas alquiladas y por supuesto que comimos palomitas. ¿Por qué? Mi hermana es un poco supersticiosa a veces, así que decidí no contarle lo que me había pasado esa noche. Por cierto, ella vivía a unos 720 kilómetros de distancia. No diría que esto fue espeluznante, pero definitivamente es una de las cosas más pintorescamente surrealistas que he experimentado. En 2016 me lesioné en el trabajo y durante unos 6 meses mi vida consistió en ir a fisioterapia y estar confinado en cama hasta que pudiera volver a caminar. Con eso en mente, tuve mucho tiempo para leer libros. Uno de los que estaba leyendo era X-Rose, de Peter Clines. Cuando leo un libro, me gusta elegir a los personajes en mi cabeza y pensar en cómo se ven. Uno de los personajes secundarios de este libro se llamaba Ilya, y como conozco a alguien con ese nombre, y además el libro está ambientado en Los Ángeles, donde vivo. En mi imaginación ese Ilya se convirtió en la persona que conozco. Pero entonces empezó a suceder algo extraño. El Ilya del libro hacía referencias específicas a películas como Aliens, una película de la que el Ilya que conozco es un gran admirador. El Ilya del libro era fanático de las armas de fuego, como lo es el Ilya que conozco. En palabras, estos detalles parecen pocos, pero había algo tan extraño en el personaje que finalmente me comuniqué con Ilya, porque sabía que debía preguntarle al respecto. Resulta que Ilya conoce al autor, Peter Clines, quien lo puso en el libro. ¿Cuáles son las probabilidades de que elija comprar un libro al azar, con una historia ambientada en mi propia calle de Los Ángeles, y que incluya como personaje secundario a alguien que conozco en la vida real? Eso me dejó boquiabierto. Y es fácilmente una de las experiencias más surrealistas que he tenido. Ya he contado esta historia antes. Hace 3 años, mi perra de toda la vida murió de forma repentina e inesperada. Estuvo enferma durante unos días, pero se recuperó y mejoró antes de morir muy rápidamente y de forma dolorosa en los brazos de mi padre. Yo vivo fuera del estado, así que no pude estar allí para acompañarla. Son 6 horas en coche y me sentí muy culpable por su fallecimiento sin mí allí. Tenía una conexión muy profunda con ella y había sido mi mejor amiga durante 12 años. Su muerte me devastó. No podía trabajar, comer ni hacer casi nada. No paraba de llorar. Fue horrible. Me dolía el corazón y me encontraba pidiéndole perdón por no haber estado allí. Me sentía muy culpable. Una noche soñé con ella. Soñé que estaba en un espacio vacío y Charlie vino corriendo hacia mí, gimiendo emocionada. Me lamía la cara y estaba muy nerviosa. Y yo lloraba. Sabía que estaba muerta y sabía que me estaba visitando en mi sueño. Era muy consciente de todo ello. No dejaba de abrazarla, llorar y pedirle perdón. Y ella seguía lamiéndome la cara y mostrándome su cariño. Me desperté con lágrimas corriendo por mi rostro y me senté en la cama. Todavía podía oler su olor característico y, en mi manga, encontré uno de sus pelos. Ella nunca había estado en mi apartamento y yo no la había visto recientemente. Tampoco era pelo de gato, ya que Charlie era una mezcla de collie y el patrón de su pelaje es muy característico. Puede que todo sea una coincidencia, pero fue tan vívido y real. Me gusta pensar que ella me estaba visitando. No es mi historia, sino la de mi abuelo. Él sirvió en la marina y no había vuelto a casa en 5 años. Finalmente pudo regresar y, de camino, se encontró con un viejo amigo. Llamémosle Whaley. Whaley estaba subiendo a su autobús habitual y mi abuelo le gritó «Hola», pero Whaley no respondió. Sin embargo, no le dio mucha importancia,
ya que sabía que Wayley no oía muy bien. Wayley subió al autobús y miró a mi abuelo a los ojos mientras el autobús se alejaba. Más tarde, cuando llegó a casa y estaba hablando con su padre, le preguntó cómo estaba Wayley y le contó que lo había visto antes. Su padre se quedó en silencio durante un minuto y le preguntó si estaba seguro de haber visto a Wayley. Mi abuelo dijo que sí, y su padre respondió: Wayley murió hace 6 meses. Morí, lo viví, o bien era otro mundo con una versión de mí mismo que murió, o me estoy volviendo loco, pero morí. Tuvimos una reunión motivacional en la escuela y cuando terminó, tuvimos que volver a clase. Bueno, a mi amigo y a mí no nos apetecía, así que queríamos cruzar la calle para ir a Sonicano al otro lado de la escuela. No hay mucho tráfico, pero si no prestas atención, te pueden atropellar. Bueno, recuerdo que iba caminando con él y se le cayó algo, así que crucé la calle primero. Vi un tajo rojo que venía directo hacia mí y me atropelló. Lo recuerdo todo. Recuerdo que jadeaba buscando aire. Recuerdo despertarme y volver a dormirme. Luego, nada. De repente, volví a estar en el estadio y el director pronunció exactamente las mismas palabras. A mi amigo quería ir a Sonic, pero yo estaba flipando. Le preguntaba de todo. Pensé que tenía que ser un sueño, así que fui con él solo para ver qué pasaba. Volvió a dejar caer sus cosas y yo esperé. Para mi horror, apareció el mismo tajo rojo. Le dije que iba a volver al colegio, que no iba a morir otra vez. Todavía puedo ver a la otra versión de mí mismo en esa calle, destrozado. Ni siquiera se movía. Estaba de vacaciones en Florida visitando a un amigo. Estábamos paseando por la playa en un día perfectamente soleado cuando todo se volvió negro por un segundo. Me pareció extraño, pero lo relacioné a que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Hasta que él me miró y me dijo: ¿se ha vuelto todo negro por un segundo? Un día, cuando tenía unos 8 años, no fui al colegio porque estaba enfermo. Mi amigo debía traerme los deberes, pero nunca llegó. Mi abuelo llegó a casa del trabajo y me dijo que ese amigo había muerto. Me quedé devastado en esa noche. Tuve un sueño. Estaba con mi amigo en un parque infantil junto a nuestra escuela y estábamos hablando. Entonces él me dijo que estaba bien y que no le había dolido cuando el coche lo atropelló. Al día siguiente, mi madre quiso hablar conmigo sobre esa situación y me preguntó si quería saber qué había pasado. Le dije que lo sabía todo porque mi amigo me lo había contado. Ella pensó que mi abuelo me lo había contado, pero no fue así. Él dijo que no quería decírmelo sin que ella lo supiera. Esa noche volví a soñar y volví a hablar con Elan. Estábamos jugando y divirtiéndonos. Y me dijo que tenía que irse y que no volveríamos a vernos nunca más. Al día siguiente fue su funeral y desde entonces no he vuelto a soñar con él. Cuando jugaba al béisbol de niño, repartían los trofeos al final de la temporada. Llamaban a los niños por su nombre mientras recibíamos nuestros trofeos. Resultó que había un niño con el mismo nombre que yo. Nos conocimos después de la ceremonia porque era extraño, ya que nuestro apellido no es muy común. Teníamos el mismo cumpleaños y todo. Nos parecíamos, nuestros padres se llamaban Derek y nuestras hermanas se llamaban Lily. De niño me parecía genial. De adulto me sigue pareciendo genial, pero también inquietante. Este verano le compré a mi novia un viaje de cumpleaños de última hora para hacer kayak por las Islas San Juan, frente a la costa del estado de Washington. Después de un largo viaje en coche y en ferry, encontramos al grupo turístico de unas 20 personas y nos subimos a una furgoneta para ir a la playa. Mi novia tiene un nombre único, similar al de un pintor famoso. Digamos que se llama Rebecca Warhol. Solo por diversión, ¿no es así? Ella es un pequeño rayo de sol y empezó a charlar con la mujer de mediana edad que estaba sentada a su lado en la furgoneta mientras esperábamos para salir. La mujer comentó que siempre le había gustado el nombre Rebecca, ya que era el nombre de su madre. Mantuvieron una agradable conversación en la furgoneta hasta que el guía turístico pasó la hoja de registro para que todos la rellenáramos. Ahí fue cuando las cosas se pusieron raras.
Mi novia escribió su nombre completo en la hoja y se la pasó a la mujer, que inmediatamente gritó «Dios mío» y empezó a llorar. Tras unos minutos de total confusión, nos dijo Rebecca Warhol era el nombre completo de mi madre, y estas islas eran su lugar favorito en el mundo. Falleció este verano de cáncer y hemos viajado cientos de kilómetros para esparcir sus cenizas aquí. Nos quedamos atónitos. Literalmente elegí una fecha, una hora y una agencia de viajes al azar, y entonces nos pusieron en el mismo grupo que esta mujer, y mi novia se sentó justo al lado de ella en el autobús. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ella continuó diciendo, a mi hija nos dijo que Nana Rebecca estaría con nosotros en este viaje, y no lo creí hasta ahora. Fue la coincidencia más increíble que jamás habíamos experimentado. Y me ha convencido totalmente de que hay más en este mundo de lo que pensamos. Como dijo mi hermano más tarde, el universo nos guiñó el ojo ese día. Compartí esto hace unos años, cuando se planteó esta pregunta por última vez, y no me di cuenta de lo extraño que era hasta que la gente empezó a comentarlo. En la universidad cursé una asignatura de periodismo sobre noticias de actualidad y noticias de sociedad, en la que una de las tareas consistía en escribir la necrológica de uno de mis abuelos. El profesor nos dijo que escribiéramos sobre un abuelo fallecido, pero si todos nuestros abuelos seguían vivos, teníamos que elegir a uno. En mi caso, todos mis abuelos estaban vivos. Aplacé la tarea hasta la noche antes de la fecha de entrega porque me pareció una tarea morbosa, sobre todo teniendo en cuenta que todos mis abuelos seguían vivos. Buscando a un abuelo sobre el que fuera fácil escribir, llamé a mi madre y le pedí información biográfica básica sobre mi abuelo materno. Mientras hablábamos de la carrera profesional de mi abuelo, mi madre no recordaba el nombre de una de las empresas en las que había trabajado. Me regañó por esperar hasta el último momento para hacer el trabajo, porque era tarde, las 10:30 de la noche en la zona horaria de mi abuelo. Sin embargo, dijo que le llamaría para ver si todavía estaba despierto y podía responder a esa pregunta. Una vez que entregara el trabajo a la mañana siguiente, cuando mi madre llamó a mi abuelo, mi abuela contestó el teléfono presa del pánico. Mi abuela explicó frenéticamente que los paramédicos acababan de llegar y estaban practicando la reanimación cardiopulmonar a mi abuelo porque había dejado de respirar y había perdido el conocimiento. Mi madre pudo permanecer al teléfono con mi abuela hasta que se llevaron a mi abuelo al hospital, donde fue declarado muerto. Hace unos 2 años fui a recoger a mi marido al ferry después del trabajo. Mi marido se subió al coche y mientras salía muy despacio del aparcamiento, ambos vimos a 2 personas de pie a unos metros delante de nuestro coche. Parecían desconocidos, profesionales de edad avanzada que caminaban hacia sus respectivos coches en diferentes zonas del aparcamiento. El hombre estaba metiendo la mano en su bolso lateral y la mujer estaba más adelante que él, con la cabeza girada hacia la derecha. Sé exactamente en qué posición estaban porque se quedaron completamente inmóviles en el sitio. Mi marido y yo nos quedamos allí sentados, observando a los desconocidos inmóviles, sin decirnos nada. Y de repente fue como si alguien hubiera pulsado el botón de reproducción y los 2 desconocidos continuaran como si nada hubiera pasado. Mi marido y yo nos prometimos que nunca olvidaríamos lo extraña que fue esa experiencia. No recuerdo exactamente cuánto tiempo permanecieron inmóviles, pero fue lo suficiente como para asustarnos a los 2. 1985. Mi exmujer y yo estábamos durmiendo. Había un pequeño rayo de luz que entraba por la ventana procedente de una farola, por lo que la habitación y la cama se veían vagamente. Nuestro Pomerania negro estaba dormido al pie de la cama. Soñé que me despertaba. Me agachaba para acariciarlo y él se convertía en una especie de bivalvo a nostra negro brillante que se abría para revelar hileras de relucientes dientes de cristal. Me desperté y vi a mi ex retrocediendo por la cama, por encima de las almohadas, hacia la pared. Le pregunté,
¿Qué pasa? Ella respondió, ¿qué es esa cosa brillante y negra con dientes al final de la cama? ¿Dónde está el perro? Habíamos tenido la misma pesadilla al mismo tiempo. Todavía me da escalofríos. Todas las noches me acuesto unas 2 horas antes que mi marido. Siempre me despierto cuando él entra en la habitación. Una noche estaba jugando con un amigo y horas más tarde le oí entrar sigilosamente en la habitación y arrastrarse por el suelo para poder asomarse y asustarme. Sentí como si el suelo temblara y le oí chocar torpemente contra el lateral de la cama en la oscuridad. Le tendí la mano y le pedí que no me asustara, que ya estaba lo suficientemente asustada, y le rogué que me cogiera de la mano y se viniera a la cama. No veía nada en la habitación, pero sabía que él estaba allí y esperé a que se levantara para poder seguir durmiendo. Fue entonces cuando le oí hablar con su amigo en la otra habitación. Me quedé paralizada. Sé que hay parálisis del sueño, o sueños lúcidos, o algo que explica esto, pero habría jurado por la vida de mi hijo que alguien se había arrastrado por el suelo y había sacudido la cama. Al final, superé el miedo lo suficiente como para coger mi teléfono y enviarle un mensaje a mi marido para que entrara, encendiera las luces y mirara debajo de la cama. Pero, joder, me sorprende lo real que me pareció. Tengo un collar budista de jade que compré en China hace unos 10 años. Desaparece durante meses y luego reaparece en algún lugar. Obvio, como mi escritorio, mi cómoda o en un cajón que uso todos los días. Simplemente digo que se va de viaje y que volverá tarde o temprano. Un amigo y yo fuimos a la casa de otro amigo para una fiesta de cumpleaños. Nos quedamos despiertos jugando al Halo 2 y pasando el rato. Todos nos quedamos a dormir en el sótano. Era el amigo que vino conmigo y yo nos levantamos al mismo tiempo, no uno después del otro, sino que ambos nos levantamos al mismo tiempo después de dormir unas horas y corrimos al baño. Ere era más atlético que yo, probablemente todavía lo sea y llegó antes que yo. Corrí escaleras arriba y apenas pude asomar la cabeza al inodoro antes de vomitar las tripas. Ere estaba haciendo lo mismo en el sótano. Llevaba una cruz de madera que mi abuela me había enviado desde Rumanía. No soy religioso, pero agradecí el regalo, ya que en ese momento aún no la había conocido. De alguna manera, la cruz se desprendió del cordón, cayó sobre las baldosas y se rompió en 2 pedazos. Así que ambos llamamos a nuestras respectivas madres y vinieron a recogernos. Para entonces eran como las 3 o 4 de la madrugada. Me sentí mal hasta que salimos de casa, una vez en el coche, y a unas cuantas manzanas de distancia, me sentí perfectamente bien. Ere me contó lo mismo ese día por Messenger. Se sintió perfectamente bien después de unas cuantas manzanas. Unas semanas más tarde, revelamos las fotos. Hay una foto de nosotros en el sofá jugando al Halo y toda la habitación parece estar llena de niebla. Es muy espeluznante. Llevo mucho tiempo buscando esa foto y parece que ya no la encuentro, pero cada pocos años mi hermana y yo buscamos en los álbumes de fotos de mi madre. Dos cosas. Cada una fue presenciada por al menos otra persona y ambas ocurrieron mientras conducía. Una vez, en una señal de stop en un barrio, de repente aparecieron unas pequeñas chispas que comenzaron a girar en el aire a unos 3 o 4 pies del suelo. El grupo tenía aproximadamente 2 pies de ancho por 3 o 4 pies de alto. Duró entre 3 y 5 segundos y luego desaparecieron. No había nadie alrededor, y cuando le pregunté a mi pasajero si también lo había visto, suspiró aliviado y dijo que sí. Hablamos un poco más sobre ello, pero no hay ninguna explicación razonable. El segundo ocurrió cuando yo y 3 amigos íbamos conduciendo por una carretera rural desierta. Un tramo muy recto apareció un hombre en bicicleta. Alguien dijo que tuviéramos cuidado con él para no atropellarlo y entonces desapareció. Nos quedamos alucinados, por decirlo suavemente, simplemente puff y se esfumó.
Una vez salí del trabajo a las 6 de la tarde como solía hacer en aquella época y empecé mi viaje de 1 hora en tren a casa. Después de encontrar un asiento, me quedé dormido y me desperté justo antes de llegar a mi estación. Desde la estación hay un corto trayecto en autobús, 10 menos 15 minutos hasta llegar a casa. Durante todo el trayecto no utilicé el teléfono y no llevo reloj, así que no me fijé en la hora en ningún momento. Cuando llegué a casa, mi familia me sorprendió con un «¿Has llegado pronto? ¿Va todo bien?». Miré el reloj de pared y eran casi las 6 de la tarde. Estaba demasiado sorprendido para entender lo que había pasado. Comprobé otros relojes, teléfonos móviles, etc., y la hora era totalmente correcta. Unos días más tarde, el administrador nos envió por correo electrónico las hojas de asistencia del mes, horas de entrada y salida. Y todos los días yo había salido más o menos a las 6 de la tarde, así que sin duda no era yo quien había salido antes del trabajo. Hasta la fecha, no he averiguado cómo gané entre 60 y 90 minutos ese día. Conducía a unos 80 kilómetros por hora cuando un coche se saltó una señal de stop en una rampa de acceso y se cruzó justo delante de mí. Recuerdo que me preparé para el impacto y, unos 300 metros más adelante, vi el coche en la rampa por el retrovisor, a punto de salir. Cuando éramos niños, tenía unos amigos que tenían una tabla Ouija en el sótano del edificio donde vivía. A través de las escaleras había un hueco de ascensor con unas barras anchas en las que se podía meter el brazo, el típico diseño de los ascensores antiguos. Así que una noche decidieron ir al sótano para hacer otra sesión de Ouija y yo decidí tirar una taza de cristal por el hueco, solo para asustarlos. Solté la taza, la vi desaparecer en la oscuridad y nunca oí que tocara el suelo. Me quedé allí, confundido. Al día siguiente, bajé al sótano con uno de mis amigos y la taza estaba allí, en medio del suelo del hueco del ascensor. La taza estaba en posición vertical e intacta. Me asusté mucho, porque era imposible que alguien entrara en el hueco del ascensor y colocara la taza allí de esa manera. La taza debería haberse roto en pedazos, ya que la tiré desde el 10º piso contra un suelo de cemento. Hace unos 12 años, tenía un BMW Serie 3 de color morado oscuro, con el que iba al trabajo y que aparqué en el mismo sitio durante unos 3 años. Vendí el coche debido al kilometraje y porque quería algo un poco más fiable y compré otro coche. Una semana después, llegué al trabajo y encontré mi BMW morado aparcado en mi plaza. Me quedé totalmente alucinado. Resulta que ese día empezaba un chico en prácticas y su padre lo había dejado en mi antiguo coche, que había comprado 2 días antes. ¿Qué probabilidades había de que eso ocurriera? Nunca había visto a ese chico ni a su padre, y sin embargo, allí estaba mi antiguo coche en mi plaza. Acababa de aparcar en el estacionamiento de mi trabajo y caminaba hacia el edificio. Eran como las 3 de la tarde. A plena luz del día. De repente, oí la sirena de una ambulancia. Naturalmente, miré hacia la carretera para verla. La vi acercarse y decidí observarla un rato. Se acercaba rápidamente y estaba a punto de pasar justo a mi lado. Sin embargo, había un gran todoterreno esperando para salir del aparcamiento y entrar en la carretera, bloqueando unos metros de la carretera desde mi punto de vista. La ambulancia pasó detrás del todoterreno, probablemente a unos 15 metros de mí como mucho, y recuerdo vívidamente que la sirena se silenció por completo en ese instante. La ambulancia había desaparecido por completo al pasar detrás de ese todoterreno. Estaba muy confundido. No había muchos coches en la carretera en ese momento, y era pleno día. Miré 3 veces para asegurarme de que no se me había pasado por alto. Tenía una vista clara de la carretera en ambas direcciones, y ya no se veía ninguna ambulancia. Tampoco se oía la sirena. Caminé por la carretera de un lado a otro, tratando de encontrarla durante un buen minuto. Pero no había desaparecido. Estaba bien descansado,
no había tomado drogas y no tenía antecedentes de alucinaciones. Parece descartable, pero era completamente consciente de lo que había sucedido y, hasta el día de hoy, no puedo explicarlo. Bueno, mi historia es un poco espeluznante, porque me perdí a mí mismo. Esto fue hace unos 7 años, cuando todavía estaba en el instituto. Era un día normal, todas las clases iban bien, hasta que empezó la clase de matemáticas. El profesor estaba explicando la lección y cómo se relacionaba con la lección anterior que habíamos tenido el día anterior. Todo lo que explicaba el profesor era nuevo para mí y nunca lo había oído antes. Así que, como era de esperar, no presté atención durante esa clase. Así que abrí mi cuaderno para comprobar lo que había escrito sobre esa clase. Siempre escribo todo lo que sé. Discute durante la clase de matemáticas porque se me dan fatal y mi padre era muy estricto al respecto, lo que hacía que mi profesor también lo fuera conmigo y no encontré nada sobre la clase anterior. Le pedí a mi amigo que estaba sentado a mi lado que me diera su cuaderno para asegurarme y encontré material completamente nuevo de la última clase que nunca había visto antes. Así que empecé a investigar después de la clase, preguntando a mis compañeros esta loca pregunta. ¿Estuve aquí ayer durante la clase de matemáticas? Y ellos me respondieron, ¿qué? Y les expliqué todo el asunto. Y al parecer, no estaba allí. Asistí a las clases antes y después de la clase de matemáticas y anoté todo lo que se impartió en ambas clases en mi cuaderno, pero no recuerdo dónde estaba durante la clase de matemáticas. Las escuelas de mi localidad tienen un sistema de una sola clase, en el que los alumnos permanecen en su clase y los profesores acuden a ellos para impartir la clase, y luego se marchan. Y el profesor de la siguiente asignatura llega y así sucesivamente, por lo que nos conocemos bien y todos a los que pregunté dijeron que no estaba allí durante la clase de matemáticas. Así que sí, me perdí durante aproximadamente 1 hora. Ya he contado esta historia antes y podría entrar en muchos detalles, pero aquí va la versión resumida. Estoy 100% seguro de que recuerdo vívidamente a un perro que aparentemente no existe. Cuando tenía 16 años, vivíamos al otro lado de la provincia y mi tío tenía un pequeño Jack Russell llamado Crew. Crew desapareció durante varios meses y luego apareció en una sociedad protectora de animales a más de 1 hora de distancia. Y todos nos sorprendimos de que este perrito hubiera... Ya he contado esta historia antes y podría entrar en muchos detalles, pero aquí va la versión resumida. Estoy 100% seguro de que recuerdo vívidamente a un perro que aparentemente no existe. Cuando tenía 16 años, vivíamos al otro lado de la provincia y mi tío tenía un pequeño Jack Russell llamado Crew. Crew desapareció durante varios meses y luego apareció en una sociedad protectora de animales a más de 1 hora de distancia. Y todos nos sorprendimos de que este perrito que debía de haberlo soñado, etcétera. Sinceramente, cualquiera que hubiera recordado a este perro lleva muerto mucho tiempo y ni siquiera tengo fotos de mi tío. No tengo ninguna forma de demostrar que este perro existió, pero estoy seguro de que existió. Estaba trabajando en mi motocicleta en un terreno baldío donde la había estrellado al intentar hacer un derrape espectacular, rompiendo la palanca del embrague y la palanca de cambios. Había traído un juego de llaves inglesas y estaba usando una de ellas para quitar un tornillo cuando la dejé en el suelo para terminar de desenroscarlo con la mano. 2 minutos más tarde fui a recogerla y había desaparecido. Recorrí todo el terreno buscando la llave sin éxito, pero por suerte tenía una de repuesto en el coche. Arreglé la moto y volví a mi apartamento para darme una ducha, ya que estaba hecho un asco. Entré en mi habitación y allí, sobre mi escritorio, estaba la llave inglesa. Me quedé estupefacto. Personalmente no lo recuerdo, pero cuando era niño veía a mi abuelo fallecido todo el tiempo. Entre los 7 y los 9 años,
Probablemente hubo unos 10 incidentes diferentes. Mi padre era muy miedoso en lo que respecta a los fantasmas, en los que yo realmente no creo, y quería llevarme al médico. Mi padre tenía uno de esos baños con un cuarto de aseo separado y nadie que viviera en la casa. Cerraba la puerta del baño a menos que se estuviera bañando. Yo estaba jugando a RuneScape y mi padre me preguntó por qué estaba cerrada la puerta del baño y yo le dije que era porque el abuelo estaba allí. Ese es el único que recuerdo. Hubo quizás otros 2 incidentes en el baño y algunos en los que me sentaba en el suelo a ver la televisión con mi padre, y él me decía que me sentara en la silla que antes era de mi abuelo, y yo le decía que no podía porque el abuelo estaba durmiendo. No sé hasta qué punto son espeluznantes, la verdad, pero a mi familia le asustaron mucho. Mi amiga Sera estaba en una discoteca, completamente borracha, cuando sintió una necesidad imperiosa de decirle a un completo desconocido que le dolía la pierna. No era cierto. Como le parecía un poco extraño, lo ignoró, pero la necesidad no desaparecía. Así que se acercó al chico y le dijo: sé que esto es una locura, pero tengo una necesidad imperiosa de decirte que me duele la pierna. Sé que es una locura. ¡Otra vez! Lo siento, pero él se echó a llorar. Resulta que su padre acababa de fallecer y habían hecho un pacto antes de eso. Así había vida después de la muerte. Él le enviaría un mensaje con una frase totalmente aleatoria, para que no hubiera lugar a dudas, y decidieron que sería: me he hecho daño en la pierna. Ya lo he contado antes en Reddit, pero aquí va. Tenía un documento muy importante que solo guardaba en un sitio. Lo guardaba en el cajón superior de un pequeño archivador. Nunca lo moví y siempre lo veía en ese cajón cada vez que lo abría por cualquier motivo. Llegó el día en que lo necesitaba y no me preocupé porque sabía exactamente dónde estaba. Pues bien, maldita sea, no estaba allí. Empezó el ataque de pánico. Revolví todo el archivador, saqué todo y lo esparcí. Di la vuelta a los papeles, rebusqué en los sobres, lo sacudí todo. Iluminé con una linterna todo el archivador vacío, por si acaso se había quedado pegado a las paredes, pero no estaba allí. Puedo asegurarles que nadie lo había cogido ni me estaba gastando una broma. Estaba muy frustrada. Incluso busqué en otras partes de mi casa, pero sabía que no estaría en ninguno de esos sitios. Y así fue. Volvía de vez en cuando a ese estúpido archivador sin suerte. Muy irritada, volví a buscar por toda la casa y de camino a la planta baja, donde estaba mi archivador, grité frustrada: ¡Vale! ¡Devuélvelo! No sé a quién creía que me dirigía, porque estaba sola. Pero ya se imaginan, lo encontré en el cajón superior de mi archivador, donde debería haber estado desde el principio. Me sentí aliviada y totalmente asustada. Saqué la basura por la noche, en una zona muy remota, así que sé con certeza que somos los únicos por aquí. Al acercarme a la carretera, oí claramente una voz femenina que decía: ayúdame, aunque sabía que era muy improbable que hubiera otra persona viva por allí. Sentí que debía mirar a mi alrededor y comprobarlo, por si acaso no eran imaginaciones mías y alguien realmente necesitaba ayuda. Doy 2 pasos en la dirección en la que creí oírlo. Oigo una risita con la misma voz, me doy la vuelta y vuelvo rápidamente por el camino de entrada, porque paso de esa mierda. Cualquiera que realmente necesitara ayuda no se estaría riendo, no creo. Mi amigo Ryan y yo éramos grandes fans del dubstep al principio del instituto. Un día, entre clase y clase, ambos doblamos la esquina y nos encontramos cantando exactamente la misma canción. En el mismo momento de la canción Stranger, de Skrillex. Todavía nos sorprende lo extraña que fue esa coincidencia cuando lo recordamos. Ha habido tantas veces en las que he tenido un sueño y se ha hecho realidad.
Me pasó cuando me rompí el brazo, el primer día de secundaria, e incluso cosas sencillas como cuando vi a un amigo en una cafetería fueron exactamente como en mi sueño. Es muy extraño